Soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Este canal comenzó su andadura el 27 de noviembre de 2009, hablando ese mismo día de dos temas. Primero, la creencia en deidades, en concreto la cristiana, y en segundo lugar, la amenaza de las pseudociencias, en concreto en aquel momento la homeopatía. Estamos casi por cumplir 15 años, lo cual no es una hazaña fácil en YouTube, y a lo largo de estos 15 años siempre que he hablado de creencias, de ateísmo, de lo absurdo que incluyen muchas religiones, de sus contradicciones, de sus problemas internos, de el daño que le han hecho a millones y millones de personas, del vasto sufrimiento que han causado las creencias en distintas deidades, he recibido una gran cantidad de comentarios y muchos de ellos parece que son sacados como de un cajoncito donde ya estaban, donde alguien los leyó y se sienten, primero que nada se sienten extremadamente originales al citarlo, y segundo creen que eso resuelve algo. Recuerdo uno que no es precisamente un mito, pero que dice, y lo repiten insistentemente: me aburren los ateos, siempre están hablando de Dios. Y esto al parecer lo dijo un escritor y lo han retomado muchos creyentes, pensando que con eso exhiben una contradicción del ateo. El ateo que no cree en Dios, ¿por qué habla de Dios? Bueno, en realidad no habla de Dios, como ya lo hemos explicado en alguna ocasión aquí. En realidad hablo de la creencia en Dios que tienen muchas personas y de los problemas que tiene la creencia en ese Dios inexistente. No es que esté yo hablando en sí de ese Dios, ni que le dé ninguna importancia, considerando que no creo que exista, pero sí me preocupa la creencia en ese Dios. Por ejemplo, a usted seguramente, si es cristiano o vive en un mundo de un entorno más o menos cristiano, no cree en Alá. Sin embargo, las enseñanzas de Alá, transmitidas a Mahoma, según nos cuenta el propio Mahoma, y concretadas en el Corán, le preocupan a usted. El hecho de que usted se preocupe por las acciones del Islam violento, del islamismo extremista, fundamentalista, ¿quiere decir que usted cree en Alá? ¿Que a usted le preocupa en sí Alá? Por supuesto que no. Lo que le preocupa son las consecuencias que tiene el que algunas personas insistan en creer en esa deidad en concreto. Así que para empezar a hablar de los mitos que quiero tocar, estos mitos que se han repetido a lo largo de los años en los comentarios de este canal, habría que definir qué es el ateísmo, porque quienes lo comentan y quienes lo impugnan parece no tener claro qué es. Ateísmo viene de dos raíces. Teos, que significa Dios, no tu Dios, no un Dios en concreto, sino Dios en general, Dios como concepto. Y a es un prefijo que indica ausencia de. Por ejemplo, si tú tienes una enfermedad en la que no tienes síntomas, eres asintomático. Si tú no tienes capacidad de oler, no tienes el sentido del olfato, se dice que eres anósmico, es decir, que no hueles. Ateo es aquel que no tiene Dios, porque no cree en ningún Dios. En el tuyo, por supuesto, pero también en todos los demás que el ser humano ha generado a lo largo de la historia para explicarse el universo, y de eso vamos a hablar. Ateísmo no quiere decir ninguna otra cosa. No creer en deidades. Y como mucha gente no parte de esa base, sino que se inventa una cantidad de cosas extraordinarias alrededor de la idea del ateísmo, nos encontramos con una gran cantidad de mitos. Vamos a recorrerlos en este video cercano a los 15 años de nuestro canal. Y el primer mito es: el ateo niega a Dios. Para negar algo es necesario que ese algo exista. Usted niega la existencia del pájaro loco, pues no tiene por qué negarla, porque usted sabe que el pájaro loco es producto de una fantasía. No niega algo que exista, afirma que algo no existe. Usted no niega la existencia de los X-Men. Usted no niega la existencia del conejo Bugs. Simple y sencillamente usted parte de la base de que eso no existe. El ateo, para negar a Dios, tendría que creer en Dios. Y eso es precisamente lo que no hace el ateo. El ateo no tiene ninguna relación con todo el concepto de Dios, en el que seguramente usted fue educado
el que seguramente usted está empapado, que lo rodea, que probablemente va a misa o a un servicio religioso periódicamente, que usted invoca a Dios constantemente, que usted hace sus oraciones, que usted confiesa probablemente, si es católico, sus pecados, si le dan penitencia, si usted realmente cree que al rezar un rosario o 10 Ave Marías, Dios le va a perdonar aquel pecado grande o pequeño que cometió. Dios juega un papel muy importante en la vida de usted. En la de los ateos no juega ningún papel. No se le niega porque no se le considera como un ente real. Puede usted sonarle ofensivo, y lo siento, hasta cierto punto, pero para el ateo Dios es como el Pato Lucas, como Winnie the Pooh, como los X-Men, un producto de la fantasía humana. Si usted conoce a cualquier persona que crea que estos personajes de la ficción son realidad, está usted ante una persona con un problema mental grave. Y creo que la creencia en dioses causa un problema social, mental grave. El segundo mito estrechamente relacionado con este es el de que el ateo lo que tiene es que odia a Dios. Hay una película, no me acuerdo cuál era, pero es una película en la que el personaje es un ateazo de estos de caricatura total, y en un momento dado le preguntan por qué es ateo y él dice, porque odio a Dios, porque creo que uno de sus hijos pequeños había muerto en el pasado. Y entonces Dios le había arrebatado a su hijo y él odiaba a Dios. Y probablemente un creyente que sea víctima de una injusticia que él crea que surge de su deidad, pues odie a su Dios. Pero no es un ateo. Es alguien que cree firmemente, tan firmemente en la existencia de ese Dios, que lo responsabiliza de algo que probablemente fue un mero accidente, una cuestión aleatoria, un asunto inevitable producto del devenir de las circunstancias. Pero esa persona está tan convencida de la existencia de Dios que lo odia. El ateo no puede odiar a Dios como no puede odiar a Shrek o al ratoncito Pérez. Puede sentir antipatía por algunos personajes, no sé, por Loki o por el pingüino o por el Joker. Puede sentir antipatía por personajes de la ficción que han sido verdaderos villanos, Hannibal Lecter, Cersei Lannister. Pero odiarlos no, porque el odio es una sensación, un sentimiento, una pasión humana que no se aplica a los personajes de la ficción. Y para el ateo, lo siento, los dioses son personajes de ficción. El ateísmo, nos dice el tercer mito al que yo suelo enfrentarme en los comentarios, de este canal, es igual que una religión, es una forma de religión, es otra religión, es un sistema de creencias dogmático. Esto es muy satisfactorio para quien ha creado su vida, o vivido su vida, o estructurado su vida alrededor precisamente de una religión. Nace y es bautizado, crece y se le enseñan las bases de su religión, comulga, se confiesa, se casa por la iglesia, finalmente se muere y le hacen un funeral eclesiástico, invoca a Dios, cree en Dios, hasta en los partidos de fútbol le pide a Dios con el mismo fervor que los del equipo contrario, que sea su equipo el que salga vencedor en la justa. Quien vive su vida empapada de religión tiene muy difícil entender que alguien pueda vivir sin ese elemento, sin ese sistema de creencias, sin ese gran edificio rector de toda la vida que nos dice qué hacer y qué no hacer, qué pensar, qué no pensar, en qué creer y en qué no creer, qué decir y qué no decir. Y cuando se enfrentan a una persona que dice yo no creo en Dios y por lo tanto no asumo un sistema religioso como forma de vida, se imaginan que debe haber otro sistema parecido a la religión, equivalente a la religión, que la sustituya en la vida de los ateos. Es exactamente lo opuesto. Al no tener un sistema de creencias dogmático, las opiniones del ateo, en general, y hay excepciones y las vamos a ver, depende de las evidencias.
Depende de la realidad, depende de los hechos. No depende de que un libro sagrado diga que tal o cual cosa ocurrió o no ocurrió, ocurre o no ocurre, sino de las evidencias de la vida real, de los hechos y de los datos que nos dicen si algo ocurre o no ocurre. Para entenderlo, quizás le sirva a usted un ejemplo que creó el historiador Stephen Henry Roberts. Piense usted por qué no cree en Zeus, por qué no cree en Júpiter, por qué no cree en Vishnu, por qué no cree en Osiris, por qué no cree en Odín y en Thor, por qué no cree en Coatlicue y en Tlaloc, dioses del mundo prehispánico de Mesoamérica, por qué no cree en Huacantanca, el dios de los Lakota Sioux, por qué no cree en Changó, el dios de la santería, por qué no cree en todos esos dioses. Piénselo, dedíquele unos minutos a pensar en esos dioses y quizás se pueda dar cuenta por qué. Yo tampoco creo en todos esos dioses, pero por las mismas razones que usted no cree en ellos, yo no creo en el Dios en el que usted sí cree. Es decir, somos igual de ateos, salvo que yo soy ateo hacia un Dios más que usted. Pero a diferencia de usted, yo podría cambiar. Si las evidencias, si las pruebas y los datos me demuestran de manera contundente la existencia de una deidad, tendría que aceptarlo. Y lo aceptaría sin mayor problema. Las evidencias rigen el punto de vista de alguien como yo. En cambio usted difícilmente podría cambiar. Y eso tampoco es bueno. Siguiente mito. El ateísmo implica asumir posiciones políticas, sociales o económicas, aunque es cierto, hasta cierto punto, que los ateos se encuentran más cercanos a una posición política, social y económica de izquierda, a una idea de defensa del gregarismo humano, al evidenciarse que somos producto de la evolución y que hemos evolucionado como grupos que se apoyan mutuamente y que no son individualistas, que comparten una serie de cosas, se apoyan y se solidarizan entre sí y además a lo largo de la historia claramente han buscado la justicia, la igualdad, la solidaridad. Hay muchos ateos que no son así. El ejemplo clásico del ateo que promulga el egoísmo como forma fundamental de orientar todas nuestras maneras de ser, de pensar, de actuar, es Ayn Rand, mujer que muchas veces ha sido llamada una psicópata por su falta de solidaridad con los seres humanos a su alrededor, además de haber sido lideresa de una secta que tiene todas las características de lo que se conoce como secta destructiva o secta coercitiva. Puede haber ateos de ultraderecha, puede haber ateos monárquicos, puede haber ateos que tengan todas las posiciones políticas, sociales y económicas que usted pueda imaginarse. La coincidencia del ateísmo con algunas de ellas, en muchos casos, no implica que todos los que asumen esas posiciones políticas, sociales y económicas sean ateos, ni mucho menos implica que todos los ateos las asuman. El siguiente mito tiene que ver con la idea de que el ateísmo está estrechamente relacionado, si no profundamente imbricado, con la ciencia o la razón. Con frecuencia así es porque al rechazar la existencia de, por lo menos, el elemento fundamental de lo sobrenatural, que son las deidades, lo razonable es asumir una posición materialista que se sustente en la ciencia, en lo que la ciencia es capaz de demostrar, en lo que la ciencia es capaz de probar, en lo que la ciencia es capaz de hacer funcionar para normar nuestros puntos de vista. Pero esto no es necesariamente así. Hay ateos profundamente anticientíficos, hay ateos que pueden no creer en Dios, pero sí creer en el tarot, en la cábala, en la homeopatía, en el CDS, en la Ouija, en fantasmas, en espíritus, etc. A la hora de responder a las grandes preguntas, el ateo duda de las revelaciones contenidas en libros sagrados, en las afirmaciones de personas tocadas o inspiradas por Dios, o que dicen estar inspiradas por Dios, pero ¿cómo saben que lo están? Y tiende a regirse más por la evidencia, el escepticismo y la razón, como la ciencia. Pero no es, de ninguna manera, una regla absolutamente general. Y este mito está estrechamente relacionado con otro argumento que vale la pena comentar, y que es el de que
La gran mayoría de los científicos tienen creencias religiosas, cosa que yo no sé si sea cierta, pero en el pasado seguramente lo era, porque en el pasado a nadie se le ocurría ser ateo. Los ateos eran muy poquitos y cuando existían se guardaban mucho de decir que eran ateos, sobre todo por tenerle cierto cariño a la vida, ya que era costumbre en todas las religiones acabar con la vida de aquel que negaba la existencia del Dios creador. Hay un ejemplo que yo suelo utilizar y es el de una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad, la de Isaac Newton. Isaac Newton revolucionó el conocimiento, revolucionó las matemáticas, nos explicó el funcionamiento del cosmos, creó toda una rama de las matemáticas precisamente para explicar el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Nos explicó la óptica y, sin embargo, no solo era profundamente religioso, sino que creía en la numerología, independientemente de que era un conocido astrólogo. Sin embargo, las creencias religiosas, numerológicas y astrológicas de Newton no estuvieron presentes ni influyeron, afortunadamente, en el desarrollo del aspecto científico de su trabajo. Los creyentes religiosos pueden tener dos puntos de vista radicalmente distintos en la cabeza, lo que se llama una disonancia cognitiva. El que un científico tenga creencias religiosas no es tan extraño. Usted tiene creencias religiosas, pero no las utiliza cuando hace la contabilidad de la empresa, o cuando calcula un puente, o cuando traduce un libro, o cuando diseña un pantalón, o cuando vende un producto electrónico. El hecho de que usted conozca que hay un mundo religioso, un mundo de la creencia, un mundo sobrenatural en el que le gusta creer los domingos, y al mismo tiempo actúe en la vida real como si tal cosa no existiera, le explica por qué hay científicos que tienen creencias religiosas, pero esas creencias religiosas nunca han servido para hacer avanzar la ciencia y por eso no todos los sacerdotes son científicos tampoco. Uno de los mitos más comunes y más agotadores, le voy a decir la verdad, es el de que el ateísmo carece de moral. El ateísmo no puede saber lo que es bueno y lo que es malo, porque la única forma de saber lo que es bueno y lo que es malo es atender lo que Dios nos ha dicho a través de sus libros sagrados y a través de sus iluminados, de sus inspirados, que es bueno y que es malo. Sin los libros sagrados no sabríamos si está bien o está mal robarle sus cosas al vecino, si estaría bien o está mal golpear a nuestros hijos, si está bien o mal violar, si está bien o mal provocar sufrimiento a través de la tortura. Estaríamos en un marasmo absolutamente oscuro, como metidos dentro de una enorme niebla moral, donde no sabríamos qué es bueno y qué es malo, y por lo tanto haríamos tanto el bien como el mal. Decir esto me parece a mí enormemente ofensivo para la realidad humana, porque todos sabemos íntimamente qué está bien y está mal, y no por haberlo leído en un libro sagrado, sino porque somos producto de un proceso evolutivo en el cual nuestra especie sobrevivió teniendo ciertas posiciones morales benéficas para la mayoría, y aquellos que no tenían esas posiciones morales no eran parte de la comunidad y por lo tanto sus genes, sus genes inmorales y asesinos se reproducían mucho menos que los de aquellos que consideraban que no está bien robar, no está bien matar, no está bien violar, no está bien hacer sufrir al de junto, por lo menos no está bien hacer sufrir a los de la propia tribu. Y le voy a poner un ejemplo para que me entienda. El otro día respondía yo a alguien diciéndole: tu moral es tan atea como la mía. Y pongo el siguiente ejemplo. Cuando San Pablo, Saulo de Tarso, dice en una de sus epístolas cómo se deben comportar los esclavos con sus amos y cómo está perfectamente bien la esclavitud, o la Biblia nos dice en otros momentos que usted puede venderse como esclavo, es más, puede vender a sus hijos como esclavos. Usted hoy, aquí en el siglo XXI, lo más probable es que diga: no, la esclavitud está mal. Pero, a ver, un momento. ¿Cómo va a estar mal la esclavitud si la Biblia está de acuerdo con la esclavitud? Si la Biblia está de acuerdo con la esclavitud y es tu rectora moral, tú deberías decir: no, deberíamos volver a instaurar la esclavitud porque es la voluntad de Dios.
¿o no? Usted sabe que eso está mal. Usted sabe que cuando Dios le ordena al pueblo de Israel acabar con los amalecitas, matando a mujeres y niños, usted dice, no, eso de matar mujeres y niños igual no es buena idea, igual no es bueno, igual no es moral. Y está usted nuevamente contraponiéndose a la moral de la propia Biblia. Pero usted, que es muy creyente en la Biblia, que es muy creyente en la deidad que le han vendido, y lo digo porque la mayoría de ustedes, lo sé, son cristianos y la gran mayoría católicos, usted lo ve y dice, no, eso es malo, y no necesito un libro sagrado que me lo diga, y estoy dispuesto a ir en contra de mi propio libro sagrado para afirmar que si alguien quiere matar niños es incorrecto, y me provoca una enorme indignación, como, digamos, me provoca que hoy ocurra en Ucrania o de manera mucho más brutal en la Franja de Gaza. Su moral es atea como la mía. Sabemos lo que está bien, sabemos lo que está mal, somos buenos porque es bueno. Y si usted se da cuenta, crea o no la gente en dioses, en religiones, en libros sagrados, el porcentaje de asesinos en el mundo es de una fracción del 1 por 1000 en todas las sociedades. La moral la traemos de serie nosotros. Y llegamos a otro mito al que acuden con muchísima frecuencia aquellos que pretenden impugnar a los ateos. Para los ateos la vida no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Porque el sentido de la vida es una vida después de esta vida? ¿Por qué? ¿Qué motivo razonable hay para quitarle todo su contenido a nuestra vida diaria y someterla única y exclusivamente al valor que pueda tener en el supuesto caso de que hubiera una vida después de la vida? Ese es el sentido que tiene. El sentido que tiene es que no importa que sufras, no importa lo que vivas, no importa cómo te vaya, no importa cómo te portes, siempre y cuando te arrepientas, si al final vas a estar en el paraíso. Eso para mí no tiene sentido. Lo que tiene sentido es pensar que dado que no hay ninguna evidencia de la existencia de una vida después de esta vida, hay que cuidar, respetar y disfrutar al máximo esta vida y darle el sentido que le queramos dar nosotros, cada uno de nosotros, el sentido de hacer feliz a tu familia, el sentido de producir algo artístico, el sentido de ser un buen trabajador en cualquier actividad que se te pueda ocurrir, desde ser un gran barrendero hasta ser un gran científico o un gran violinista. Ser el mejor amigo de tus amigos, ser una persona fiel, leal, honesta. La vida tiene sentido porque puede generarnos satisfacción a nosotros y a quienes nos rodea. Ese es el sentido que puede tener la vida para alguien que considera que esto no es un videojuego, que no hay vida extra, que una vez que te mueres, has muerto, que lo que no hiciste en tu vida no lo vas a poder hacer después, en otro mundo, en otra realidad, en el paraíso. Y precisamente porque el ateo no cree que sea razonable esperar a que se cree la justicia o se haga la justicia en la vida posterior, lo razonable es buscar la justicia aquí y ahora. El sufrimiento, acabar con él aquí y ahora y no esperar a que en una vida posterior se le paguen su sufrimiento con intereses a alguien sentado en el coro celestial disfrutando para siempre de la gloria divina. La vida tiene más sentido para el ateo, diría yo, que para el religioso. El único sentido de la vida para el religioso es su salvación, la salvación de su alma y su boleto de entrada al paraíso. Para quien no tiene esas expectativas, la vida tiene muchísimos otros sentidos, en el arte, en la amistad, en el tener una mascota, en el disfrutar de la música, en el disfrutar de nuestra gente, en el disfrutar del entretenimiento, de la televisión, de fútbol, tanto como de la poesía, del circo, tanto como del gran teatro, de bailar y de ver amanecer y atardecer, que son espectáculos que nos generan emociones intensísimas, aunque no se los tengamos que atribuir al dios Sol o al dios de usted.
Un mito enormemente extendido es el de que al morir, los ateos finalmente rinden su ateísmo, entregan la plaza y claman a Dios. Dios mío, sálvame. Dios mío, recíbeme en tu seno. Dios mío, ayúdame. Esto generalmente es un mito que se le atribuye a los ateos agonizantes. Hay un caso famoso que es el de Bertrand Russell cuando estuvo enormemente enfermo mientras estaba en China en la década de 1930. Una enfermera salió a decir que al borde de la muerte, cuando ella estaba prácticamente agonizando, Bertrand Russell había clamado a Dios y había renunciado a su ateísmo. Afortunadamente para el resto del mundo, pero no para la enfermera, Bertrand Russell se recuperó perfectamente de su enfermedad y cuando le preguntaron de esto dijo, bueno, no lo recuerdo porque estaba yo delirando, pero difícilmente la enfermera podría haberse dado cuenta ya que ella solo habla alemán y yo no hablo alemán, toda mi vida me he expresado en inglés. La enfermera, una señora absolutamente convencida de sus creencias religiosas, pensaba que servía a su Dios y a su religión mintiendo sobre el brillante matemático británico. Pero supongamos que sea cierto, supongamos que algunos ateos al menos al momento de morir digan Dios, acógeme en tu seno, Dios, no me dejes morir, Dios, quiero seguir viviendo. ¿Qué nos querría decir esto? Nos querría decir algo que algunos ateos sostenemos de una manera muy intensa, y es que la creencia en las deidades, la religión, tiene como punto fundamental el miedo. El miedo al dolor, el miedo al sufrimiento, el miedo a perder a los hijos, el miedo al hambre, el miedo al frío, el miedo a la desprotección, el miedo al sufrimiento, pero sobre todo, el miedo a la muerte. Nadie quiere morir. Uno supondría que los religiosos, todos los religiosos, deberían estar felices al momento de morir. Por fin voy al cielo, y tanto tiempo esperando que saliera este tren y ahora finalmente va a salir y ya me puedo ir y arrancarme los dolores de este valle de lágrimas para disfrutar de la gloria divina por siempre, jamás. Amén. Pero no, los religiosos mueren con tan pocas ganas de morir como cualquiera de nosotros. Nos gusta la vida. Hemos evolucionado para seguir vivos, para defender nuestra vida, para seguir adelante. Todos nosotros tememos la muerte. Algunos se han inventado una religión o un Dios para tratar de paliar ese miedo y no enfrentar la realidad de que quizás sea efectivamente el final de todo. Si un ateo al final de su vida clama a Dios, nos está diciendo que el miedo es la base de la religión. Nos dicen que el ateísmo causa asesinatos, que el ateísmo ha matado a más gente que las religiones. ¡Qué barbaridad! La gente que sale a las calles o que lanza sus ejércitos en el nombre del no Dios ha causado tantos horrores como quienes han lanzado a sus huestes en el nombre de Dios a matar, a torturar, a asesinar, a hacer la guerra. Pretende decir que ciertos líderes que se proclaman ateos, y concretamente Joseph Stalin y Mao Zedong, asesinaron a la cantidad de gente que asesinaron, y que fue muchísima, por su ateísmo, no por motivos políticos, no por motivos económicos, no por motivos de su amor al poder, no por motivos de su creencia en una ideología que permitiría sustituir al capitalismo por otro método de producción mucho más justo y eficaz y que eran capaces de llevarlo adelante mediante la violencia. No, todo eso lo hacen a un lado y dicen no. El motivo de los asesinatos de Stalin y de Mao Zedong fue que eran ateos. Sin embargo, cuando analizamos los dos grandes actos de muerte en las dos grandes tiranías comunistas, no tuvieron absolutamente nada que ver con la religión. El Holodomor y la tragedia kazaja, que fue la muerte por hambre de decenas de millones de personas en Ucrania y en Kazajstán, se debió a que Stalin les quitó sus cosechas para
exportarlas y así tener los recursos necesarios para industrializar rápidamente el país y vencer al Reino Unido y a los Estados Unidos en la producción de acero, con lo cual demostraría la superioridad de la Unión Soviética por encima de los países capitalistas. Dios, o la ausencia de Dios, no tenían absolutamente nada que ver allí. El caso del gran salto adelante de Mao Zedong es tan parecido que es casi increíble que haya ocurrido pocas décadas después sin que nadie hubiera analizado la realidad de lo que había ocurrido en la Unión Soviética. Mao Zedong decidió industrializar a toda velocidad a China y para ello, primero que nada, estableció cuotas agrícolas absolutamente imposibles de cumplir y luego se intentó reunir suficientes cosechas basados en esas cuotas imposibles de cumplir, lo cual significó arrancarles a los campesinos chinos hasta el grano que utilizaban para alimentarse, provocando una de las hambrunas más terribles de la historia de la humanidad. ¿Para qué quería ese grano Mao Zedong? Para poderlo exportar e industrializar a China y así demostrar que el comunismo era superior al capitalismo, pero el ateísmo allí no tuvo absolutamente nada que ver. No fue, por poner un ejemplo, como las cruzadas, como la Inquisición, como la conquista de América que se hizo con la cruz por delante, y siempre hay que recordar al abad Amalricus que, cuando se llevaba a cabo la cruzada contra los albigenses o cátaros, alguien le preguntó, antes de la masacre de Béziers, si había una forma de saber cuáles de los habitantes de Béziers eran cátaros y había que asesinarlos, porque no matarás, ya sabes, y cuáles eran católicos y por lo tanto no había que tocarlos. Y dijo el abad, matadlos a todos. Dios elegirá a los suyos. Quizás hay dos pequeños mitos que merecen una mención. Decir que el ateísmo niega la experiencia espiritual, el amor o cualquier cosa así, resulta simple y sencillamente inaceptable de acuerdo a las evidencias. Las evidencias nos dicen que los ateos tienen experiencias espirituales, artísticas, amor, satisfacción, alegría, júbilo, igual que cualquier otra persona. Y si me dicen que es que la ciencia o el ateísmo no pueden explicar el amor, yo solo añado siempre todavía, pero te puedo garantizar que ni la filosofía ni la religión van a explicarte el amor. Si alguien lo puede hacer, será la ciencia. Pero simplemente la enorme cantidad de creadores, de artistas ateos que hay en el mundo y que nos han dejado un legado maravilloso, nos dice que la experiencia espiritual es consustancial a todo ser humano, crea o no en Dios. Y la última que se la oí hace poco a uno de los grandes ídolos de la ultraderecha, el señor Shapiro, que decía, con ateísmo no hay libre albedrío. Para que exista el libre albedrío, alguien tiene que habértelo dado, Dios. Por lo tanto, la demostración de la existencia de Dios es que tú tienes libre albedrío. Yo me quedé pensando, es que es exactamente al revés. Tu libre albedrío no se desarrolló por sí mismo a lo largo de la evolución de tu especie. Tu libre albedrío no es resultado de la enseñanza de tus padres, de la enseñanza de tu escuela, de la experiencia con tus amigos, de tu capacidad de uso de la razón en cuanto a todo lo que te rodea para ejercer tu libre albedrío, sino que depende de la voluntad de otro. Depende de que alguien te lo haya querido dar. Y si tu libre albedrío depende de la voluntad de otro, pues no es libre. Cierro diciendo que yo siempre he dicho que no importa si el libre albedrío existe o no, ya que todos los seres humanos siempre vamos a actuar como si tuviéramos libre albedrío. Es la forma natural que tenemos de abordar la realidad. No espero que con este pequeño resumen vaya yo a disipar los mitos que hay sobre el ateísmo, que siempre preocupa tanto a tantas personas cuya fe
al parecer es bastante menos sólida de lo que ellos mismos creen. Pero me sirve por lo menos para que cuando en los próximos años, que espero sean muchos haciendo este canal, alguien salga con uno de estos mitos sintiendo que ha descubierto petróleo o América o Australia, pueda yo simple y sencillamente poner el enlace de este vídeo y que se enfrente a las respuestas a sus mitos. Crear mitos sobre los ateos para defenderse de sus ideas, de sus argumentos, de sus proposiciones, de sus observaciones, simple y sencillamente, no deja de ser contradictorio. Siempre me quedo con la idea de que quien ataca a los ateos con tanta furia no es que esté defendiendo en realidad sus creencias ni a su Dios, que si su Dios es todopoderoso, lo sabe todo y lo puede todo, no creo que necesite mucho su defensa, ya se puede defender él solo de este pobre youtuber. Lo que se hace no es defender a Dios, sino crear una barrera para no considerar la posibilidad de que esas personas raras, extrañas, que no tienen dioses, que son buenos sin dioses, que son espirituales sin dioses, que viven sin dioses y parecen además bastante satisfechos de su elección, pudieran tener un poco de razón. Y quien tiene miedo de que los ateos o el ateísmo tengan un poco de razón y simple y sencillamente sus deidades no existan, está reconociendo que podría estar equivocado. Y ese es el primer paso para llegar a la razón. ¿No cree usted?